Seguimos adelante, amigos, en otra parte, en este caso sería el tercer capítulo de lo que estamos enseñando sobre los testigos de Jehová. En este caso, podemos decir sus enseñanzas falsas. Por ejemplo, ellos dicen que se van a salvar 144,000 personas, es decir, 12,000 de cada personas, 12,000, 12 por 12, 144,000 personas. Lo que ellos no explican es que esos son los representantes de las tribus de Israel. 12 tribus, por tanto 12,000 de cada tribu se van a salvar 144,000. Pero si tienen y se van a salvar 144,000 personas, entonces ¿para qué golpear en las puertas que trayendo un mensaje? Un mensaje demoníaco para apartarlo del conocimiento del verdadero Señor Jesucristo, que es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, es otra de sus doctrinas heréticas sobre las enseñanzas diabólicas de los testigos de Jehová sobre la creación que ya mencioné en el libro, El paraíso perdido, el paraíso recobrado, sobre el libro azul que dice la verdad que conduce a la vida eterna, este libro, y las revistas Atalaya, donde pintan un panorama muy bonito, pero que al torcer las escrituras, la Biblia dice claramente en el libro de los Gálatas que los que practican las herejías, ¿qué es herejía? Torcer la palabra de Dios. Y ahí entran una cantidad de sectas, como los mormones, como los testigos de Jehová, como los adventistas del séptimo día, como los solo Jesús, como Creciendo en Gracia. Una cantidad de sectas que tuercen la palabra de Dios. Y entonces esos que tuercen son herejes, y los herejes no entran al reino de los cielos. Eso lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el apóstol San Pablo le tocó predicar de las herejías. En Gálatas capítulo 1 dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora queréis perfeccionaros por las obras de la ley, por las obras de la carne. Entonces, una sola doctrina, y tenía que ver con los que estaban enseñando que tenían que circuncidarse al 8º día, y que si no circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podían ser salvos. Y hubo una gran dificultad en la iglesia primitiva, así que eso está también en los Hechos de los Apóstoles, que hacen un concilio, citan a los hermanos en Cristo y estudian, y solamente les prohíben 4 cosas al pueblo de Dios: os tengáis de sacrificado a los ídolos, de fornicación, de sangre y de ahogado. Si se guardan de estas cosas, dice los Hechos de los Apóstoles capítulo 15, bien haréis. Hechos 15, 28. Así que los que están practicando herejías, como los adventistas, que hay que guardar la ley, y entre la ley hay que guardar el sábado. Entonces Jesucristo le venció la muerte, dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces él sanó unos enfermos en el día de reposo. Y entonces los fariseos se pusieron ¿cómo es posible? Vengan en otro día, pero no en el día de reposo. Jesucristo enseñó y dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados
y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, si acudes a Cristo Jesús, el verdadero reposo es Cristo Jesús. Para los que están en Cristo, entonces experimentan que los señores adventistas del séptimo día están por fuera de obra, porque la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice que los que están bajo la ley están bajo maldición. Entonces, aquí estamos enseñando palabra de Dios. Gálatas 3:10, el que guarda la ley, los que están bajo la ley están bajo maldición. Entonces, estamos enseñando de sectas falsas. Entonces, ¿qué lo salva a usted? ¿El día o lo salva es Cristo? Para mí me salva es mi Señor Jesucristo. Y Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O sea que Cristo Jesús es mi reposo. Así está clarito, y más clarito no canta un gallo. Así que los señores testigos de Jehová en el mundo entero tienen más de 7 millones de adeptos. Sin embargo, siguen golpeando en la pared. Venimos a traerle un mensaje. Cómprese la revista Atalaya, cómprese la revista El Libro Despertad, cómprese sus libros. Y hay un folleto que ellos reparten donde dice que no hay infierno. Entonces es herejías, torcer las escrituras. Y aún no creen en los milagros ni en la sanidad divina. Jesucristo dijo en San Marcos capítulo 16, versículos 16, dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo dice el apóstol Santiago también. Entonces, doctrina de sanidad, doctrina de santidad, doctrina de el bautismo del Espíritu Santo, doctrina del bautismo en agua, doctrina de segunda venida de Cristo, doctrina, cada doctrina. Y el que dice San Pedro en su epístola, el que no traiga esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas acciones. Entonces, tenemos que predicar la palabra de Dios, la sana doctrina. Los herejes no entrarán al reino de Dios. Y yo les podía decir también otro poco de cosas en cuanto que los testigos de Jehová en el año 1931 oficialmente se declararon testigos de Jehová. Y los llamó falsos testigos de Jehová. Entonces, ¿qué es un testigo? Alguien que vio. Y los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo. Los apóstoles entonces predicaron la sanidad, predicaron los milagros. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, oraron por Tabita, oraron por personas que habían muerto. No para decirles, dale Señor el descanso eterno, no. Porque alguien escribió en Facebook diciendo que hay que orar por los muertos. O sea que hay que decirle, dele Señor el descanso eterno, brilla para ella la luz perpetua. Jesucristo sanó un personaje llamado Lázaro, lo resucitó, pero oró por ese muerto. Sin embargo, le dijo, Lázaro, ven fuera, no para decirle, dale Señor el descanso eterno, porque era amigo de Jesús y le dio nuevamente la vida, no para rezarle. Y hay equivocaciones entre los que creen que hay que orar por los muertos y que hay que pedirle a los santos vivos. Si hay santos vivos, bíblicamente, San Pablo lo escribe en su epístola.
Amigo, llegó el momento de entregar un poquito más, pero espero que Dios lo ayude, lo bendiga. Acepte las enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios, y entonces encontrarás el camino al cielo. Entonces Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces las falsas herejías no van a heredar el reino de los cielos. Dios los bendiga. Comuníquense conmigo en Facebook o en YouTube o por Instagram. Y con mucho gusto, tienen preguntas, con mucho gusto les contesto. Dios los bendiga. Feliz tarde.